Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga ricamente en esta nueva jornada. Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal Paz de Cristo, donde junto al Ministerio de Mujeres Dejando Huella compartiremos un pensamiento a la luz de la palabra de Dios, que nos guíe, que nos ayude, que nos edifique y que nos permita enfrentar un nuevo día de la mano de nuestro Salvador. Oramos. Buen Padre Celestial, bendito Dios, recibe la alabanza, Señor. Tú eres digno de ser alabado, exaltado y glorificado, y nosotros necesitamos de ti. Háblanos en esta hora, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que tu palabra penetre en nuestro corazón, dando evidencia con resultados visibles de cambio en nuestra vida para agradarte a ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a comprender tu verdad y aplicarla en nuestra vida. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. El día de hoy, mis amados, vamos a estar revisando en las Escrituras Sagradas una advertencia y un mandato que el Señor nos hace, primero a sus discípulos y luego a nosotros, la iglesia, para que podamos permanecer libres de influencias negativas en nuestro servicio a Él, en especial en este tiempo. Y para esto les invito a que puedan estar revisando ahí en Marcos capítulo 8 del verso 11 al 21, dice que los fariseos venían a Jesús y comienzan a discutir con Él pidiéndole señales del cielo para reconocer que Él era Dios, pero en verdad lo que buscaban era tentarle. Y el Señor Jesucristo dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto, no va a recibir señal esta generación. Y dice que luego los deja, sube a la barca nuevamente con sus discípulos y se va a la otra ribera. Pero es allí, estando en la barca, que les dice a los discípulos una gran verdad y les da una orden. Los pone en advertencia y en alerta, porque así debemos vivir nosotros los hijos del Señor. Y ahí en el verso 15 del capítulo 8 de Marcos, les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Vea que los fariseos, los escribas y los saduceos y los religiosos de la época del tiempo del ministerio de Jesús en la tierra eran opositores a Cristo. Ellos tenían las escrituras sagradas, ellos tenían los profetas, Daniel, Isaías, inclusive el Génesis en adelante habla de Jesucristo y de la venida del Mesías. Pero ellos nunca pudieron identificar las señales de los tiempos y mucho menos pudieron reconocer a Cristo, aún teniéndolo enfrente, aún cuando se enfrentaban a Él todo el tiempo, buscando hacerle caer en tentación. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Vamos a ver primero ahí en el capítulo 6, verso 18 al 20 de Marcos, donde vamos a entender un poquito mejor lo que era la levadura de Herodes. Dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías, la cuñada de Herodes, que ahora era su mujer, le acechaba y deseaba matarle, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Oyéndole se quedaba muy perplejo, pero de buena gana le escuchaba. Esta es la levadura de Herodes. Un evangelio que escucha la palabra de Dios, que reconoce que viene de parte de Dios, que teme inclusive a este varón justo y santo, pero no obedece, no realiza cambios en su vida, no se arrepiente. Y esto es fundamental, mis amados hermanos, de que podamos entender que esa levadura, esa influencia negativa, ese espíritu que nos aparta del Señor,
aún está moviéndose en las regiones celestes, buscando muchas veces desanimar incluso a los hijos del Señor. Por eso Cristo les advierte y les manda: guardaos, tengan cuidado, estén atentos, no se dejen influenciar por esta levadura, por este espíritu de los fariseos y de Herodes. Herodes tenía la capacidad de escuchar la palabra de Dios. Le agradaba escucharla. Se quedaba perplejo, se asombraba, se maravillaba, pero no hacía la voluntad de Dios que la palabra que soltaba Juan le estaba demandando. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo y nos vemos contaminados con esta levadura y no nos damos cuenta. Vamos al templo rigurosamente, escuchamos el mensaje, nos gozamos, nos deleitamos, reconocemos que es palabra viva y eficaz, que nos confronta, pero no nos arrepentimos. No nos lleva a un cambio en nuestra vida. Nosotros, los hijos de Dios, todos los días debemos ir a los pies de la cruz de Cristo y arrepentirnos, porque ese es el mensaje de salvación. Debemos ser lavados en la sangre bendita de Jesús todos los días, porque estamos en un mundo contaminado. Y Jesucristo advierte a sus discípulos de que esta levadura también les puede contaminar a ellos. Por eso les dice: guárdense, cuídense, estén atentos, identifiquen cuando esa levadura pretende entrar a su vida. Cuando usted está viendo que en su vida hay una situación que claramente Dios le ha mostrado que no es de su agrado y que usted persiste, a pesar de saber que a Dios no le agrada, a pesar de entender que no es la voluntad de Dios, entonces está influenciado por la levadura de Herodes. Pida al Señor en arrepentimiento que el Señor Jesucristo le libere de esta levadura y que rompa esas ataduras de impiedad que le mantienen atado a un pecado, a una falta que le separa de Dios. Vamos a estar viendo que más adelante les advierte en este mismo mensaje de la levadura de Herodes y de la levadura de los fariseos. Los fariseos estaban siempre confrontando a Cristo. Estaban siempre buscando cómo hacerle caer y también preparando un escenario para poder acusarlo y deshacerse de él. Estos varones que venían de la tradición mosaica y también de la tradición de Salomón eran los encargados de mantener la comunión entre el pueblo y Dios. Hasta antes de Cristo, la expiación de los pecados era a través de sacrificios de animales que eran presentados en el templo ante los sacerdotes. Habían rituales establecidos previamente para poder ser expiados de los pecados. Pero a partir de Cristo, cuando Jesús viene a la tierra, todo cambia. Todo deja de ser como era antes. El Señor dice que viene a darle el verdadero significado a la ley. No vino para cambiarla, sino para cumplirla. La cumplió Él, porque nosotros no podíamos. Los fariseos tampoco, pero ellos ponían la carga sobre el pueblo. Ellos no podían cumplir ni cumplían la ley, pero sí le ponían la carga al pueblo para que la cumplieran. Y esto ejercía un dominio, un control sobre ellos. Esa autoridad, ese poder que ellos tenían en lo que los nubló. Esa es la levadura de los fariseos. Los nubló para no poder ver al Mesías. No querían ver al Mesías porque no querían soltar este poder, esta autoridad, este control que ellos ejercían sobre el pueblo. Y nosotros debemos pensar que como fariseos religiosos que persiguieron a Jesucristo, que buscaron hasta encontrar la forma de entregarlo a la muerte, aun cuando el plan de Jesús
estaba previamente establecido y Él mismo se entregó por nosotros, dice la Escritura, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y estos fariseos no pudieron comprenderlo. Pero usted dirá, bueno, pero eso es más para los líderes, para aquellos que tienen un ministerio, para aquellos, porque ellos tienen, digamos, un nivel de autoridad, un nivel de honra diferente, pero no es así. Porque vea que el pueblo es influenciado y manipulado por esta levadura de los fariseos. Ellos no querían soltar ese poder y no lo soltaron, pero influenciaron al pueblo, alborotaron al pueblo contra Jesucristo. Recuerde, la multitud gritaba, crucifíquenlo, influenciados por la levadura de los fariseos. Y de eso se trata cuando el Señor nos advierte y nos dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Porque los fariseos son capaces de influenciarnos negativamente. Si usted y yo no estamos atentos a la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a instruir, esa es la que nos va a guiar. La palabra de Dios que es viva y eficaz. Si usted no la lee, entonces está siendo influenciado por la levadura de los fariseos. Está siendo controlado de acuerdo a lo que otros le dicen y no de acuerdo a lo que usted debería conocer de parte de Dios. Las escrituras sagradas hoy día están disponibles en diferentes formas. Libros impresos, ejemplares podemos encontrar en nuestros hogares 2 o 3, incluso más, en los celulares, en los computadores y tablets. Tenemos acceso a la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? No la leemos. Y esa levadura de los fariseos es la que nos contamina y nos lleva a ser manipulados, influenciados negativamente por otros. Tengamos cuidado, el Señor nos manda a revisarlo todo, a retener lo bueno y desechar lo malo, pero nos manda a estar en comunicación constante con Él. Necesitamos saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y eso está en la Escritura Sagrada. Nos cuesta, pero comencemos de a poco. Considérelo una medicina, porque lo es. Lea un versículo diario. De a poco va a poder ejercer más tiempo de lectura bíblica. Es bueno escuchar los mensajes. El Señor nos guía, el Señor nos instruye a quienes podemos impartir una enseñanza. Pero lo fundamental es que usted busque una relación íntima con el Señor y Salvador Jesucristo, el Salvador de su vida. Conozca a Jesús. Para conocerlo tiene que ir a las Escrituras. Allí está la verdad de Cristo. Hemos olvidado leer la Biblia. Nos conformamos con escuchar mensajes poderosos. Pero Dios quiere hablar con nosotros. Hay situaciones complejas en nuestra vida que si leyéramos la Biblia, el Señor nos daría la respuesta a nosotros directamente. Nos daría la solución a nosotros directamente. Eso es lo que Él quiere. Eso quiere decir que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que cada vez que usted la lee, encuentra un tesoro invaluable para su vida. Y queda completamente preparado y prevenido ante la levadura de los fariseos, que hoy en día también está presente. Porque ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2 al 4, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y eso lo dice de la iglesia.
Porque el mundo no conoce a Jesucristo. El mundo no recibió a Jesucristo. Es la iglesia. En la iglesia habrá este espíritu de fariseo, hombres amadores de sí mismos, incapaces de entregar un tiempo, por pequeño que sea, para hablar con Dios en intimidad, para leer la Escritura y conocer al Dios al que clamamos cuando estamos en aflicción y en necesidad. Necesitamos poder discernir los espíritus y para eso debemos conocer la voluntad de Dios. Muchos hoy día aman la viña del Señor más que al Señor de la viña. Quieren trabajar en la viña del Señor sin conocer al Señor de la viña. Se esmeran y se esfuerzan por que la viña del Señor esté en excelentes condiciones, que dé mucho fruto, pero no prestan atención al Señor de la viña. No escuchan lo que el Señor de la viña les quiere decir. Y créame que es necesario, que es fundamental tener una relación con Dios para poder vencer y perseverar hasta el fin en esta carrera de la fe. Vamos a estar viendo que ahí en Mateo capítulo 7 del verso 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es decir, no todo el que trabaja ahí en la viña va a entrar en el reino del cielo. Porque muchos trabajan para servirse a sí mismos, para agradarse a sí mismos, por costumbre, por hábito o por la razón que sea. Pero no escuchan al Señor de la viña, no buscan agradar al Señor de la viña con su trabajo, con su servicio. Y esa es la levadura del fariseo y de Herodes, que ignoran, que son incapaces de reconocer a Jesucristo porque no lo buscan en la intimidad. Los fariseos tenían la Escritura Sagrada, conocían la Escritura Sagrada. Herodes se agradaba de oír a Juan, reconocía que era un varón justo y santo, pero ninguno fue capaz de reconocer a Jesucristo. Ni Herodes, ni los fariseos, ni los escribas, ni los saduceos. Y lo peor es que ese espíritu, esa levadura, influenció al pueblo. Ese mismo pueblo que vio milagros, que recibió pan, alimentos, sanidades, que escuchó la palabra viva y eficaz de parte del Señor de la viña. Pero a la hora que no debieron hacerlo, escucharon y se dejaron influenciar por la levadura de los fariseos y de Herodes. Fueron manipulados por estos varones religiosos que no querían soltar el poder que les otorgaba la religión, que no querían escuchar la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. No les interesaba, pero hablaban en su nombre y siguen ejerciendo muchos labores en su nombre. Pero vea lo que dice el Señor ahí en Marcos 7, 21 al 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Claro, trabajaron en la viña del Señor, pero no escucharon al Señor de la viña, no conocían al Señor de la viña, no se acercaron nunca al Señor de la viña.
Y vea lo que dice en el verso 23. Entonces les diré, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sabe que esta levadura de los fariseos y de Herodes está muy palpable en nuestros tiempos? El ego, la vanidad, la vanagloria ha invadido a muchos y necesitamos poder quitarla de nuestra vida, de nuestro corazón. Recuerde, la salvación es personal. Independiente de que los fariseos y su influencia afectaron y manipularon al pueblo que acusó a Jesucristo y que pidió la crucifixión para él, la verdad es que cada uno de los que estuvieron allí fue responsable de ignorar todo lo que Jesús les había mostrado, les había hablado. Y hoy nosotros también somos responsables. Si no leemos las Escrituras, si no buscamos a Jesús en oración íntima, en privado, si no ayunamos, poniendo a esta carne en segundo lugar, para que el Espíritu se fortalezca en nosotros, el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, entonces podríamos enfrentarnos a esta realidad de que Jesús nos diga, no los conozco. Y ninguno de nosotros desea eso. Esta es una carrera que tenemos que ganar, mis amados hermanos. Con Cristo podemos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos mandato, revisémoslo todo. Y para poder quitar la levadura de los fariseos y de Herodes de nuestra vida, tenemos que orar, buscar al Señor en intimidad personal, escucharlo, leer las Escrituras, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. No lo que nos dicen, no basta con eso. Necesitamos conocer a Jesús. Solo así vamos a poder reconocer esta levadura de los fariseos y de Herodes y quitarla de en medio de nuestra vida, para que no nos manipulen, para que no nos influencie negativamente y para que principalmente no nos aparte del camino de la verdad y de la salvación. La cruz de Jesús es el acceso de nuestra vida al reino celestial, pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos corregir aquello que estamos haciendo mal o que no estamos haciendo. Tenemos que buscar todos los días la redención ante el Señor Jesucristo. El sacrificio de Dios, de Jesucristo allí en el Calvario, es uno y para siempre. Pero nosotros necesitamos todos los días ser renovados, ser restaurados y ser limpiados con la sangre de Jesús. Busque a Cristo, lea la Biblia, conozca al Señor de la viña, para que al final el Señor le diga, mi buen siervo fiel, entra al reposo de tu Señor. Que Dios les bendiga ricamente. Espero de verdad que esta palabra haya tocado esa área de su corazón que estaba influenciada por la levadura de los fariseos y de Herodes. Dejemos atrás lo que nos sirve y honremos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, recordando que ese es el principal y grande mandamiento de parte de Dios. Que Dios les bendiga.